Hola, soy Orlando Aguirre del grupo de Mecánica de Fluidos y hoy voy a hablar sobre mis temas investigados en nuestro documento. El primero de ellos es la gravedad específica. La gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua. Por lo tanto, para calcular la gravedad específica de una sustancia, se debe dividir su densidad entre la densidad del agua. La gravedad específica no tiene unidades, ya que para obtener la gravedad específica de un material se divide en dos magnitudes con las mismas unidades. La gravedad específica sirve para cuantificar la flotabilidad de una sustancia en el agua. Si la gravedad específica es menor que 1, significa que el material flotará en el agua. Pero si la gravedad específica es mayor que 1, el material se hundirá. Ahora les hablaré sobre la viscosidad absoluta y la viscosidad cinemática. La viscosidad absoluta y cinemática son valores que determinan el movimiento que tiene un determinado líquido o fluido bajo condiciones específicas. En hidráulica o mecánica de fluidos, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática son conceptos necesarios para relacionar las fuerzas que generan el movimiento y la velocidad en un líquido. La viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en movimiento y determina las fuerzas que lo mueven y deforman. Los líquidos se deslizan en capas o láminas, lo que significa que la velocidad del fluido es nula en la superficie de contacto y aumenta mientras se vuelve más distante, creando una tangente que se denomina fuerza tangencial. Para el cálculo de la viscosidad absoluta se utiliza la unidad específica llamada poise. La viscosidad cinemática relaciona la viscosidad absoluta con la densidad del líquido. Teniendo el valor de la viscosidad absoluta, se puede calcular la viscosidad cinemática. Para el cálculo de la viscosidad cinemática, se utiliza la unidad específica llamada Stoke. Es importante tener en cuenta que tanto la viscosidad dinámica como la cinemática dependen de la naturaleza del líquido y la temperatura. Por ejemplo, mientras mayor es la temperatura de un líquido, menos viscoso es este, ya que la cohesión entre las moléculas es más débil. Ahora les voy a hablar sobre los fluidos newtoniano y no newtoniano. El fluido newtoniano es aquel que sigue la ley de viscosidad de Newton. Esta ley establece que la viscosidad, que es la resistencia de un fluido al flujo, es directamente proporcional al esfuerzo cortante aplicado. En otras palabras, cuanto mayor sea la fuerza con la que intentas mover las capas de un fluido en relación una a la otra, mayor será la resistencia al flujo que experimentarás. Ejemplos comunes de fluidos newtonianos incluyen el agua, el aire y la mayoría de los aceites. En cambio, los fluidos no newtonianos no siguen esta relación lineal entre la fuerza cortante y la velocidad de flujo. En otras palabras, su viscosidad no es constante y puede cambiar en función de la fuerza aplicada. Estos fluidos pueden mostrar respuestas inusuales y sorprendentes cuando se le aplica el estrés. Por último, les hablaré sobre la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno físico que se presenta en la superficie de un líquido debido a las fuerzas de cohesión entre sus moléculas. Esta propiedad da lugar a que la superficie de un líquido se comporte como si estuviera cubierta por una película elástica. Estas fuerzas de cohesión son responsables de muchas características únicas de los líquidos en comparación con sólidos y los gases. Las moléculas en el interior de un líquido están rodeadas y atraídas en todas las direcciones por otras moléculas. Sin embargo, en la superficie, las moléculas no tienen moléculas vecinas por encima, lo que resulta en una atracción neta hacia el interior del líquido. Esto crea una superficie de piel en la superficie del líquido, que es lo que se le conoce como tensión superficial. Por ejemplo, cuando observamos un vaso de agua, el nivel del agua en los bordes del vaso puede curvarse hacia arriba, menisco convexo, o hacia abajo, menisco cóncavo. Estos meniscos son el resultado de la interacción entre las moléculas entre la superficie del líquido con las del recipiente. Esto sería todo. Gracias.